Creyó que podía huir de su responsabilidad, pero el destino le tenía preparado un encuentro inevitable. Basado en historias de amores reales. En Medellín, Colombia, donde las montañas abrazan la ciudad y el café huele a tradición, vivía un hombre llamado Andrés Betancourt. Paisa de pura cepa, de esos que dicen, parcero, con el alma y prometen con facilidad pero cumplen con dificultad. A sus 25 años, Andrés era el típico muchacho que todas las mamás advertían a sus hijas que evitaran, guapo, carismático, trabajador cuando le convenía, pero con ese miedo al compromiso que caracteriza a los hombres que todavía no han madurado. Trabajaba en una empresa de publicidad en El Poblado, el sector más bacano de la ciudad. Ganaba bien, vestía bien, y pasaba los fines de semana con sus parceros tomando cerveza en los bares de Provenza, mirando parceras bonitas y viviendo esa vida de soltero sin ataduras que tanto le gustaba. Pero todo cambió cuando conoció a Carolina Ospina. Carolina era diferente a todas las mujeres que Andrés había conocido. Era de un pueblito cerca de Manizales, hija de caficultores humildes que se habían sacrificado para mandarla a estudiar enfermería a Medellín. Vivía en una pensión modesta en el barrio Buenos Aires, trabajaba en el Hospital General mientras terminaba su carrera, y cada peso que ganaba lo administraba con cuidado porque sabía lo que costaba conseguirlo. Se conocieron en una feria de emprendedores en el Parque Lleras. Andrés estaba ahí por trabajo, promocionando una campaña para un cliente. Carolina había ido con unas compañeras de estudio, dándose un gustico después de semanas de parciales y turnos nocturnos en el hospital. Sus miradas se cruzaron y fue como si el mundo se detuviera. Andrés quedó flechado con esa belleza natural de Carolina, piel morena, ojos grandes y expresivos, sonrisa tímida pero sincera. Carolina sintió mariposas en el estómago con ese paisa alto, de sonrisa pícara y palabras bonitas. «Ey, preciosa, ¿me regalas tu número o me toca seguirte como un perrito perdido?», le dijo Andrés con esa labia paisa que derrite corazones. Carolina se rió, negó con la cabeza. «Ay, no se ha atrevido. Ni siquiera sabe mi nombre». «Entonces dígamelo, que me muero de ganas de saberlo». Y así comenzó todo. Andrés la enamoró con esa intensidad que caracteriza a los paisas cuando realmente les gusta a alguien. La llevaba a comer bandeja paisa en Mondongos, a tomar chocolate con queso en el centro, a caminar por el pueblito paisa viendo el atardecer sobre la ciudad. Le mandaba flores al hospital con notitas que decían, para la enfermera más linda de Medellín. La llamaba todas las noches aunque estuviera cansado del trabajo. Carolina se enamoró perdidamente, porque Andrés le mostraba un lado que no mostraba a nadie más, vulnerable, soñador, tierno. Le contaba de su niñez difícil, de un papá ausente que lo marcó, de cómo se había prometido ser diferente cuando tuviera su propia familia. «Algún día voy a tener hijos, Carolina, y les voy a dar todo lo que mi viejo nunca me dio. Les voy a estar ahí, siempre», le decía mientras caminaban de la mano por el río Medellín. Carolina le creía, porque cuando la miraba con esos ojos llenos de ternura, cuando la abrazaba como si fuera lo más valioso del mundo, cuando le susurraba al oído que era la mujer de su vida, ¿cómo no creerle? A los 6 meses de relación, Carolina descubrió que estaba embarazada. El mundo se le vino encima. Ella, una estudiante de enfermería que apenas podía pagarse la pensión. Ella, que le había prometido a sus papás que se graduaría y sería alguien en la vida. Ella, criada en un hogar conservador donde quedar embarazada antes del matrimonio era la peor vergüenza. Lloró durante 3 días antes de reunir el valor para decírselo a Andrés. Ensayó 1000 veces cómo decirlo, cómo suavizar la noticia, cómo hacerle entender que no lo había planeado pero que ya estaba y tenían que decidir juntos qué hacer. Una tarde de domingo, después de almorzar en un restaurante del centro, Carolina respiró hondo y soltó las palabras. «Andrés, tengo que decirte algo importante. Estoy embarazada». El silencio que siguió fue ensordecedor. Andrés quedó inmóvil. Su cara pasó por una serie de expresiones: sorpresa, confusión, miedo, pánico. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Estás segura? Sí, mi amor. Me hice 3 pruebas. Todas positivas. Tengo como 2 meses.
Andrés se pasó las manos por la cara, respiró agitadamente. Carolina podía ver cómo su mente trabajaba a 1000 por hora, buscando salidas, buscando excusas, buscando cualquier cosa menos aceptar la realidad. Carolina, nosotros, no estamos listos para esto. Yo apenas estoy empezando en mi carrera. Vos todavía estás estudiando. Un hijo ahora sería un error, ¿no te parece? Las palabras cayeron sobre Carolina como agua helada. ¿Un error? Andrés, es nuestro hijo. Es parte de vos y parte de mí. Pero no lo planeamos. No estaban nuestros planes. Hay opciones, Carolina. Podés no tenerlo. Carolina sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. ¿Me estás pidiendo que aborte? ¿Vos? ¿El mismo que me decía que algún día quería ser papá? Algún día, sí. Pero no ahora. No de esta forma. Yo no estoy listo, Carolina. No puedo. Pues yo tampoco estaba lista, pero acá estoy, asumiendo la responsabilidad. Y pensé que vos, el hombre que dice que me ama, iba a estar a mi lado. Andrés guardó silencio. Ese silencio fue peor que cualquier palabra. Carolina entendió en ese momento que el hombre del que se había enamorado, ese hombre que le prometía el mundo, no era real. Era solo una máscara. Los siguientes días fueron una tortura. Andrés dejó de contestarle las llamadas. Los mensajes que le mandaba quedaban en visto pero sin respuesta. Cuando finalmente logró hablar con él, Andrés fue directo y cruel. Mira, Carolina, yo no puedo con esto. No estoy listo para ser papá. Si vos decidís tener ese bebé, es tu decisión, pero yo no voy a estar. No me busques, no me llames, no quiero saber nada del tema. Andrés, por favor. Es tu hijo. Es nuestro hijo. Ese no es mi hijo. Yo no quiero ser papá. Y no me puedes obligar. Y colgó. Y esa fue la última vez que Carolina escuchó su voz en 11 años. Carolina lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Luego se secó la cara, se miró al espejo, y tomó la decisión más importante de su vida, iba a tener ese bebé, con o sin Andrés. Su hijo no iba a pagar por los errores de su papá. Llamó a sus papás. La conversación fue difícil, dolorosa. Su mamá lloró, su papá gritó, pero al final, como buenos padres colombianos, le dijeron, venga para la casa, mija. Acá la esperamos. Carolina dejó Medellín, dejó sus estudios a mitad de carrera, y volvió a la finca de sus papás en las montañas cafeteras de Caldas. Ahí, rodeada del olor a café y el canto de los pájaros, nació Santiago. Un bebé hermoso, de ojos grandes como los de su mamá y sonrisa pícara como la de su papá. Cuando Carolina lo tuvo en sus brazos por primera vez, supo que todo valdría la pena. Todas las lágrimas, toda la vergüenza, todo el dolor, todo quedaba en segundo plano ante ese milagrito de vida que pesaba apenas 3 kilos. Te voy a dar todo lo que necesites, mi amor. Vos y yo contra el mundo, le susurró mientras el bebé dormía en su pecho. Y cumplió su promesa. Carolina trabajó como nunca en su vida. Se levantaba a las 4 de la mañana a ayudar en la recolección del café. En las tardes trabajaba en el centro de salud del pueblo. En las noches estudiaba porque estaba determinada a terminar su carrera de enfermería, así fuera a distancia, así le tomara el doble de tiempo. Santiago creció rodeado de amor. Su abuelo lo llevaba en burro por las montañas cafeteras, enseñándole el valor del trabajo honesto. Su abuela le preparaba arepas con quesito y chocolate caliente, llenándolo de esos mimos que solo las abuelas saben dar. Y su mamá era su heroína. Aunque trabajaba todo el día, siempre tenía tiempo para leerle cuentos antes de dormir, para ayudarle con las tareas, para abrazarlo y decirle que era lo mejor que le había pasado en la vida. ¿Y mi papá?, preguntaba Santiago cuando tenía 5 años, viendo a otros niños jugar con sus papás. Carolina respiraba hondo, tragaba el nudo en la garganta, y respondía, tu papá tuvo que irse muy lejos, mi amor. Pero vos tenés a tu mamá, que te ama más que a nada en el mundo, y a tus abuelos, y eso es lo que importa. Santiago asentía,
aunque en sus ojos de niño había una tristeza que partía el alma de Carolina. Los años pasaron. Santiago era un niño excepcional. Inteligente, bondadoso, trabajador. Sacaba las mejores notas de su escuela. Ayudaba a su mamá en todo lo que podía. Tenía ese don especial para hacer sonreír a la gente, para llevar luz a donde iba. Cuando cumplió 11 años, Carolina por fin se graduó de enfermera. Fue uno de los días más felices de su vida. Santiago estaba ahí en la graduación, con un ramo de flores que había comprado con los pesitos que ganaba ayudando a los vecinos. «Mami, estoy muy orgulloso de vos. Sos la mejor mamá del mundo». Carolina lloró de felicidad. Había valido la pena cada sacrificio. Poco después, consiguió trabajo en un hospital en Manizales. Era mejor pagado, mejores condiciones. Por fin podía darle a Santiago una vida más cómoda. Rentaron un apartamentico sencillo pero digno. Santiago entró a un buen colegio. La vida, lentamente, iba mejorando. Mientras tanto, en Medellín, Andrés Betancourt vivía una realidad muy diferente. Después de abandonar a Carolina, siguió con su vida de soltero sin preocupaciones. Salía de fiesta, cambiaba de novia cada pocos meses, gastaba su dinero en viajes y carros. Se convenció a sí mismo de que había tomado la decisión correcta, de que un hijo solo le hubiera arruinado la vida. Pero con los años, las cosas comenzaron a cambiar. Sus amigos empezaron a sentar cabeza, a casarse, a tener hijos. Las reuniones de fin de semana ya no eran en bares sino en casas, con esposas y niños corriendo por todos lados. Andrés se sentía cada vez más solo, más vacío. Tuvo varias relaciones serias, pero ninguna funcionó. Algo dentro de él estaba roto. Las mujeres se quejaban de que era distante, de que no se comprometía emocionalmente, de que había una pared invisible que no las dejaba entrar realmente a su corazón. A los 36 años, Andrés era exitoso profesionalmente pero un desastre emocionalmente. Tenía dinero, un buen apartamento, un carro del año, pero volvía a casa todas las noches a un espacio vacío y silencioso que le recordaba lo solo que estaba. Y en las noches, especialmente cuando había bebido un par de copas de más, pensaba en Carolina. En su sonrisa dulce, en su mirada sincera, en cómo lo había amado de verdad. Y pensaba en ese bebé que nunca conoció. ¿Habría nacido? ¿Sería niño o niña? ¿Se parecería a él? Pero rápidamente apartaba sus pensamientos. Ya era demasiado tarde. 11 años era demasiado tiempo. Ese capítulo estaba cerrado. O eso creía. Un día de octubre, Andrés tuvo que viajar a Manizales por trabajo. Su agencia había ganado un contrato con una cooperativa cafetera importante y necesitaba supervisar personalmente el proyecto. Llegó a la ciudad del eje cafetero en la tarde, se instaló en su hotel, y salió a caminar por el centro para matar el tiempo antes de la cena. Manizales le recordaba a Carolina. Ella era de por ahí cerca. ¿Dónde estaría ahora? ¿Se habría casado? ¿Sería feliz? Mientras caminaba distraído, chocó con alguien en la calle. Un muchacho joven que venía corriendo con una mochila al hombro. «Ay, perdón, señor. No lo vi». «Está bien», dijo el muchacho. Andrés levantó la vista para responder y se quedó helado. El mundo dejó de girar. Frente a él estaba un niño de unos 11 años. Pero no era cualquier niño. Era como verse a sí mismo en un espejo del tiempo. Los mismos ojos verdes, la misma forma de la cara, las mismas cejas, hasta la misma forma de la sonrisa. Sí, estoy bien», logró articular Andrés. «Menos mal. Es que voy tarde al hospital a buscar a mi mamá. Ella trabaja ahí y me va a regañar si me demoro», explicó el niño con esa inocencia que solo tienen los 11 años. «¿Tu mamá trabaja en el hospital?», preguntó Andrés, aunque algo dentro de él ya sabía la respuesta. «Sí, señor. Es enfermera. Se llama Carolina Ospina. Bueno, me tengo que ir. Que tenga feliz tarde». Y el niño se fue corriendo, dejando a Andrés paralizado en medio de la calle, sintiendo como el mundo se le venía encima. Santiago.
Ese era su hijo. Su hijo que nunca conoció, su hijo al que abandonó, su hijo que acababa de chocar con él sin saber quién era. Andrés caminó como zombi hasta su hotel. Se sentó en la cama, con las manos temblando, con el corazón golpeándole el pecho. 11 años. 11 años ese niño había estado en el mundo y él ni siquiera supo de su existencia realmente. Bueno, supo, pero eligió no saber. Y ahora lo había visto. Había visto sus ojos, había escuchado su voz. Y era perfecto. Educado, amable, inteligente. Todo lo que Andrés no fue para él. Lloró esa noche. Lloró como no había llorado desde que era niño. Lloró por todos los años perdidos, por todos los cumpleaños que se perdió, por todas las noches que ese niño tal vez preguntó por su papá. Lloró por Carolina, que tuvo que cargar sola con todo. Lloró por el cobarde en el que se había convertido. Los siguientes días, Andrés no pudo concentrarse en su trabajo. Su mente estaba obsesionada con una sola cosa, ver a Santiago de nuevo. Conocerlo. Hablarle. Aunque fuera de lejos. Comenzó a ir al hospital en las tardes, fingiendo ser un visitante. Desde la cafetería del primer piso podía ver la entrada. Y ahí, todos los días a las 5 de la tarde, llegaba Santiago con su mochila, entraba al hospital, y minutos después salía con Carolina. La primera vez que vio a Carolina después de 11 años, Andrés sintió que no podía respirar. Seguía siendo hermosa, aunque ahora había cansancio en sus ojos, líneas de preocupación en su frente. Pero cuando miraba a Santiago, esos ojos se iluminaban con un amor tan puro que dolía verlo. Andrés los seguía a distancia. Los veía caminar hasta la parada del bus, tomados de la mano, conversando. Los veía reír. Los veía ser una familia de la que él debió ser parte pero que eligió rechazar. Una tarde, reunió el valor para acercarse. Santiago estaba solo afuera del hospital, esperando a su mamá. Andrés caminó hacia él, con el corazón en la garganta. Hola. ¿Te acordás de mí? Chocamos el otro día en la calle. Santiago lo miró, sonrió con reconocimiento. Ah, sí. El señor del golpe. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Y vos? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Esperando a mi mami. Hubo un silencio incómodo. Andrés buscaba las palabras correctas, pero ¿cuáles eran las palabras correctas para esta situación? ¿Y tu papá? También trabaja por acá. La sonrisa de Santiago se apagó un poco. No, señor. Mi papá no está. Se fue cuando yo iba a nacer. Pero está bien, mi mami es suficiente. Ella es la mejor. Cada palabra era un puñal directo al corazón de Andrés. Antes de que pudiera responder, Carolina salió del hospital. Y cuando sus miradas se encontraron, el tiempo se detuvo. Carolina reconoció a Andrés inmediatamente, aunque 11 años habían pasado. Sus piernas casi cedieron. El hombre que la había destrozado, el hombre que abandonó a su hijo, estaba ahí, hablando con Santiago. Santiago, ven acá, llamó con voz temblorosa. Santiago obedeció. Carolina lo puso detrás de ella, en un gesto protector instintivo. ¿Qué haces acá, Andrés?, preguntó con voz firme, aunque por dentro estaba temblando. Carolina, yo necesito hablar con vos. No tenemos nada de qué hablar. Vení, Santiago, nos vamos. Mami, ¿quién es él?, preguntó Santiago, confundido por la tensión. Carolina agarró la mano de su hijo y comenzó a alejarse. Pero Andrés la siguió. Por favor, Carolina. Solo dame 5 minutos. Te lo suplico. ¿Ahora me suplicas? ¿Después de 11 años me suplicas? Déjanos en paz, Andrés. No tenés derecho a aparecer ahora. Andrés se detuvo en medio de la calle, con la gente pasando a su alrededor, y gritó algo que hizo que Carolina también se detuviera. Sé que no tengo derecho. Sé que soy un cobarde. Sé que arruiné todo. Pero por favor, déjame al menos pedirte perdón. Déjame conocer a mi hijo.
Santiago miró a su mamá, luego a Andrés, y sus ojos se abrieron grandes al comprender. ¿Él es mi papá? Esa noche, después de mucho insistir, Carolina accedió a que Andrés los acompañara a tomar algo en una cafetería cerca del hospital. Santiago estaba en shock, Carolina estaba a la defensiva, y Andrés estaba destrozado por dentro pero tratando de mantener la compostura. ¿Por qué ahora?, preguntó Carolina, directo al grano. ¿Por qué después de 11 años decidís aparecer? Andrés respiró hondo. Porque me lo encontré por casualidad hace unos días. Chocamos en la calle. Y cuando vi sus ojos, supe que no podía seguir huyendo. He sido un cobarde toda mi vida, Carolina. El peor error que cometí fue dejarte. El peor error fue abandonar a mi hijo. No es tu hijo, dijo Carolina con dureza. Tu hijo es alguien que conociste, que criaste, que estuviste ahí cuando dio sus primeros pasos, cuando dijo sus primeras palabras, cuando tuvo pesadillas en la noche. Ese niño no sabe quién sos. Para él, solo sos un extraño. Las palabras dolían porque eran verdad. Andrés miró a Santiago, quien lo observaba con una mezcla de curiosidad y resentimiento. Santiago, dijo Andrés con voz quebrada, si no puedo recuperar los años perdidos. Si nada de lo que diga cambiará la idea de que no estoy ahí. Pero quiero que entiendas algo, no me voy porque no te quiera. Me voy porque tengo miedo. Tengo miedo de ser un mal padre, tengo miedo de fallar, tengo miedo de repetir mis errores, pero ese miedo no justifica lo que ha pasado. Santiago guardó silencio un largo rato. Luego preguntó en voz baja. ¿Alguna vez has pensado en mí? Andrés sintió que se le rompía el alma. Todos los días, hijo. Todos los días de estos años me preguntaba cómo estarías, si serías bueno, si serías feliz. Y me odiaba por no haber tenido el valor de averiguarlo. ¿Por qué no viniste antes? ¿Por qué esperaste tanto? Porque soy un cobarde. Y porque creo que sería mejor para ti no tener padre que tener uno malo. Pero me equivoqué. Me equivoqué por completo. Carolina intervino, con lágrimas en los ojos pero voz firme. Santiago tiene derecho a saber si es lo que quieres. Pero no tienes derecho a entrar en nuestras vidas y marcharte cuando las vuelvas a entregar. Si vas a estar, tienes que ser sincero. No se puede jugar con los sentimientos de un niño. No me voy a ir, prometió Andrés. Esta vez no. Los meses siguientes fueron complicados. Andrés empezó a viajar a Manizales todos los fines de semana. Al principio, los encuentros eran tensos, llenos de incómodos silencios. Santiago era educado, pero distante. Carolina vigilaba cada interacción como un halcón protegiendo a su hijo. Pero poco a poco, muy poco a poco, algo empezó a cambiar. Andrés se presentaba con regalos, pero Carolina sentía claramente que no podía comprar el amor de Santiago. No necesitas juguetes caros. Necesitas tu tiempo, tu atención, tu presencia. Así fue como Andrés cambió de estrategia. Empezó a ir a ver a Santiago y a caminar por las montañas cafetaleras, las mismas donde el niño había crecido. Le preguntaba sobre su vida, sobre sus sueños, sobre lo que le gustaba hacer. Y, sobre todo, lo escuchaba. Santiago le contó sobre su abuelo que lo llevaba en burro, sobre su abuela que hacía las mejores arepas, sobre su madre que trabajaba día y noche para darle todo. Y con cada historia, Andrés se daba cuenta de todo lo que se había perdido, pero también de lo increíble que era ese niño gracias a Carolina y a su familia. Tu madre es una guerrera, le dijo Andrés un día mientras caminaban. Hizo sola lo que muchas parejas no pudieron hacer juntas. Te crié para que fueras un buen chico. Lo sabes, respondió Santiago con orgullo. Mi madre es mi heroína. Por eso no entiendo por qué la dejaste. Si hubieras acudido a alguien así, jamás la habrías dejado ir. La inocencia de esas palabras impactó a Andrés más que cualquier reproche. Tienes razón. Fui un idiota. Y cada día cargo con ese remordimiento. Poco a poco, Santiago comenzó a sincerarse. Cuenta que en la escuela otros niños a veces se burlaban de él porque no tenía papá. Que el día del cura siempre era el día más triste del año.
que a veces soñaba con tener un papá que lo llevara a jugar al fútbol como los demás niños. «Puedo enseñarte a jugar al fútbol, si quieres», ofreció Andrés tímidamente. Y entonces fue como si comenzaran a conectar de verdad. Jugando al fútbol en el parque, con Andrés haciendo trucos, con Santiago riéndose cuando su papá fallaba en tiro al arco, o perdía en las cartas. Simplemente eran un padre y su hijo, disfrutando de su compañía. Pero en general fue fácil. Hubo momentos en que Santiago estalló de resentimiento. ¿Por qué ahora quieres ser mi papá? ¿Por qué no necesitas un bebé? ¿Por qué no le preguntas a mi mamá dónde estás? Andrés no tenía respuestas que pudieran aliviar ese dolor. Solo podía decir la verdad, porque fui un cobarde. Porque solo pensé en mí. Porque no entendí que ser padre no se trata de estar preparado, sino de decidir estar presente. Y me equivoqué. No puedo cambiar el pasado, pero estoy aquí ahora y no me voy a ir. Carolina observaba todo con el corazón dividido. Por un lado, veía cómo Santiago florecía con la presencia de su padre. El niño soñaba más, tenía más confianza. Por otro lado, tenía miedo. Miedo de que Andrés volviera a irse, miedo de que Santiago volviera a sufrir. Una noche, después de que Andrés dejara a Santiago en casa, Carolina lo confrontó en la puerta. «Necesito que entiendas algo, Andrés. Ese niño sufrió mucho. Si vas a hacer esto, tienes que hacerlo por completo. No puedes aparecer y desaparecer cuando estás convencido. O estás ahí o no estás. No hay término medio». «Estoy aquí», respondió Andrés con firmeza. «Carolina, aunque no tengo derecho a pedirte nada, necesito que me aclares algo. Estos meses conociendo a Santiago han sido los mejores de mi vida. Por primera vez en un año me siento completo. Por primera vez entiendo lo que significa tener un propósito mayor que yo mismo. Bien. Porque si lo vuelves a hacer, te juro que no lo volverás a ver. No te haré daño. Te lo prometo». Solo pasó un año. Andrés se mudó a Manizales. Dejó su trabajo en Medellín y abrió su propia agencia de publicidad en un café de la ciudad. Alquiló un apartamento a pocas cuadras de donde vivían Carolina y Santiago. No vivían juntos, Carolina tenía muy claro que eso no iba a suceder, pero Andrés estaba presente en la vida de Santiago todos los días. Ayudaba en la escuela, con las tareas, iba a sus partidos de fútbol, asistía a las reuniones de los sacerdotes. Y poco a poco, Santiago empezó a llamarlo Andrés y papá. La primera vez que lo vi, estaba jugando al fútbol en el parque. Santiago metió un gol y corrió gritando: «Papá, papá, ¿le metiste?». «Metí». Andrés se quedó paralizado, con lágrimas que le recorrían la espalda. Santiago era consciente de lo que había dicho y de si se había puesto un poco rojo. «Lo siento, si me dejaste». «No, no te disculpes», dijo Andrés, acercándose a él hasta quedar a su altura y abrazándolo fuerte. «Puedes llamarme papá cuando quieras. Sería un honor». Ese día, Andrés llamó a Carolina llorando. «Me llamaste papá. Santiago me llamó papá». Carolina, al otro lado de la línea, también se detiene. Porque, aunque aún tenía reservas sobre Andrés, no podía negar que había cambiado. Que se había convertido en el hombre que prometió ser años atrás, solo que años después. En la 13ª celebración en Santiago, Andrés organizó una fiesta sorpresa. Invitó a toda la familia, los grandes caficultores que crecieron en Santiago, sus primos, sus amigos de la escuela, incluyendo a algunos compañeros de trabajo de Carolina. Pero el momento más emotivo fue cuando Andrés reunió a todos y dio un discurso. Hace unos años, era un hombre vacío. Tenía dinero, tenía éxito, pero no tenía nada que realmente importara. Y entonces, por casualidad, me encontré con mi hijo en la calle, y mi vida cambió por completo. Santiago lo miraba con ojos brillantes, Carolina tenía un nudo en la garganta. «Santiago, vos me enseñaste lo que significa ser valiente. Porque vos fuiste valiente desde el día que naciste, creciendo sin un papá pero siendo el mejor niño que conozco. Tu mamá te enseñó a ser fuerte, a ser bondadoso, a ser trabajador. Yo no estuve ahí para enseñarte nada de eso,
pero estoy acá ahora para aprender de vos. Se acercó a Santiago y le entregó una caja. Dentro había una cadena de oro con una medalla que decía: Santiago Betancur Ospina, sos mi héroe. Quiero que sepas que aunque llegué tarde a tu vida, cada día voy a esforzarme por ser el papá que mereces. Y quiero pedirte algo, ¿me permitís ser tu papá oficialmente? ¿Me dejas registrarte con mi apellido? Santiago no pudo contener las lágrimas. Se lanzó a los brazos de Andrés. Sí, papá. Sí quiero. No había un ojo seco en esa fiesta. Hasta los abuelos más duros, esos hombres caficultores que no lloraban nunca, tenían lágrimas en los ojos. 3 años después, cuando Santiago tenía 16, estaba en el colegio cuando sonó su celular. Era una llamada del hospital. Su mamá estaba en urgencias. Santiago corrió como nunca, con el corazón en la garganta. Cuando llegó al hospital, Andrés ya estaba ahí, pálido y asustado. ¿Qué pasó?, preguntó Santiago desesperado. Tu mamá tuvo un accidente. Se cayó en el hospital y se golpeó la cabeza. Está en cirugía. Las siguientes horas fueron una agonía. Andrés y Santiago se aferraban el uno al otro en la sala de espera, orando, llorando, esperando. Cuando finalmente el doctor salió, les dio buenas noticias: Carolina estaba estable. La cirugía había sido exitosa. Necesitaría reposo, pero se iba a recuperar completamente. Esa noche, mientras Carolina dormía en su cama del hospital, Andrés y Santiago se quedaron velándola. No sé qué haría sin ella, susurró Santiago. Yo tampoco, respondió Andrés. Tu mamá es la mujer más fuerte que conozco. Me dio el regalo más grande de mi vida, vos. Y nunca voy a terminar de agradecerle. Santiago miró a su papá. ¿La seguís queriendo? Andrés sonrió con tristeza. Nunca dejé de quererla, hijo. Pero el amor no es suficiente si uno no es lo suficientemente valiente para defenderlo. Yo no fui valiente hace 16 años. Pero gracias a ella, gracias a vos, aprendí a hacerlo. Hoy, Santiago tiene 20 años. Está estudiando medicina en la Universidad de Caldas, con planes de especializarse en pediatría. Quiere ayudar a niños, especialmente aquellos que crecen en situaciones difíciles, porque él sabe lo que es crecer sin algo que todos los demás tienen. Andrés es un papá orgulloso. Va a todos los eventos de Santiago, lo apoya en todo, y más importante, está ahí. Siempre está ahí. Carolina finalmente permitió que su corazón sanara. No volvió con Andrés, ese capítulo estaba cerrado, pero aprendió a perdonarlo. No por él, sino por ella misma. Porque el perdón no es decir que lo que pasó estuvo bien. Es soltar el peso del resentimiento para poder caminar más ligero. Gracias, le dijo Andrés una vez, años después de todo. Gracias por darme una segunda oportunidad con Santiago. Gracias por no cerrarme las puertas completamente. No lo hice por vos, respondió Carolina con honestidad. Lo hice por Santiago. Porque él merecía tener a su papá, aunque ese papá tardara años en aparecer. Lo sé. Y por eso cada día trato de ser el hombre que debí ser desde el principio. La historia de Andrés, Carolina y Santiago nos enseña algo poderoso: nunca es tarde para hacer lo correcto, pero las consecuencias de nuestros actos no desaparecen solo porque deseamos cambiar. Andrés nunca recuperó a Carolina, pero pude estar en la vida de Santiago, pero no en sus primeros pasos, ni en sus primeras palabras, ni en sus primeros días de escuela. Esos momentos durarán para siempre. La redención no borra el pasado. Pero sí se puede cambiar el futuro. Y a veces, cuando menos lo esperamos, la vida nos da una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. La pregunta es, ¿tendremos el valor de aprovecharla? ¿Has vivido una situación similar? ¿Te han abandonado o has abandonado a alguien? ¿Crees en las segundas oportunidades? Deja un comentario contándonos tu experiencia. Si esta historia te conmueve, compártela con quien necesite escucharla. Suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo historias de amores reales que te harán reflexionar sobre las decisiones que tomamos, las consecuencias que afrontamos y el poder del perdón y la redención.
Porque, al final, todos merecemos la oportunidad de corregir nuestros errores. Pero esta oportunidad no significa que las consecuencias de nuestros actos desaparezcan. Significa que podemos trabajar cada día para sanar lo que rompimos. El verdadero amor nunca se equivoca. Tienes el valor de regresar cuando cometiste un error y dedicar el resto de tu vida a reparar el daño.